Hola, bienvenidos al curso de macroeconomía. En esta ocasión les hablaremos acerca de los conceptos de empleo, desempleo, empleo en Guatemala y niveles de desempleo en Guatemala. El empleado es una persona que se desempeña en un cargo determinado, realizando tareas específicas en una oficina, por la cual recibe un salario a cambio. Obrero es un trabajador manual, conocido también como operario. El desempleo es el ocio involuntario de una persona que tiene por conseguir trabajo. Se dice que el desempleo es las personas que andan buscando, que tienen la capacidad, deseo y edad para conseguir trabajo, pero no lo han hecho. Se dice que el desempleo también es un paro forzoso que tienen las personas. Los tipos de desempleo son desempleo estructural. El desempleo estructural es un desajuste que existe en la demanda y oferta de la mano de obra. El otro tipo de desempleo es desempleo cíclico. El desempleo cíclico ocurre nada más en un tiempo determinado o en un ciclo económico dentro de un año. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en la crisis mundial de 1929. El desempleo friccional y el desempleo por desajustes ocurren aún cuando las personas tienen empleo, pero andan buscando se andan trasladando de un empleo a otro. Eso quiere decir que quieren mejorar su estado de vida. El desempleo estacional. El desempleo estacional ocurre con las fluctuaciones económicas que tenga un país. Esto debido a que si en el país hay pobreza, el desempleo va a aumentar, pero si en el país van aumentando su PIB y va aumentando su renta nacional, eso quiere decir que va a haber más empleo. Para medir el desempleo utilizamos lo que comúnmente se llama tasa de desempleo, la cual es un indicador que muestra la población inactiva o la población que no trabaja entre la población económicamente activa. Para medir el desempleo utilizamos lo que se reconoce como tasa de desempleo, lo cual es un indicador que muestra el nivel de desocupación entre la población económicamente activa de un país. En la siguiente tabla podemos ver cómo la tasa de desempleo en Guatemala del año 2012 al año 2014 alcanzó en el mes de enero a abril del año 2013 un 3.19%. En esta siguiente gráfica muestra la tasa de desempleo a nivel internacional, donde podemos ver que Japón y Suiza mantuvieron una tasa baja en cuestión de desempleo. Para Guatemala, la Comisión Económica del país junto con CEPAL informó que en el 2014 Guatemala juntamente con Ecuador y Panamá alcanzaron una tasa mínima de desempleo del 6.3%. Esta otra gráfica de tasa de desempleo en América Latina nos enseña cómo el país con más desempleados es Colombia. Por abajo de Colombia se encuentra Costa Rica, Venezuela, Guatemala apareciendo en un último lugar, lo cual indica que en Guatemala, a pesar de los pocos trabajos que existen, se han creado fuentes de trabajo. Estas últimas dos tablas que miramos a continuación nos enseñan que el desempleo en Guatemala se ve más afectado en el área rural del país y también ve afectado al sector indígena y a la población mayoritaria, siendo ellas mujeres. Hablando de otro tema, también miraremos que el subempleo se encarga de medir la relación de trabajo con otras características que pueden medir el nivel de empleo de un país. Existen dos tipos de subempleo, lo que es el subempleo visible y el subempleo no visible. El subempleo también es otro tema que se puede abarcar en el empleo o en el desempleo de Guatemala. El subempleo es una tasa que mide el nivel de empleado en relación a características que lo comparan con otros. Existen dos tipos de subempleos, el subempleo visible o el subempleo invisible. El subempleo invisible también se conoce subempleo visible o por horas, y es aquellas donde las personas trabajan menos de lo que deberían de trabajar, pero esto no es porque ellos no quieran trabajar de esa manera, sino que porque no hay otro trabajo que permite trabajar horas completas para que ganen lo del salario mínimo. Y está el empleo invisible o el empleo por salario. Este empleo es donde se trabajan más de las horas y se gana menos del sueldo mínimo. En esta última gráfica podemos observar cómo la tasa de subempleo en Guatemala, según el INE, del año 2012 al año 2014, se ve más afectada en el año del 2010, alcanzando un 21% en el nivel de subempleo en Guatemala.
Cuando hablamos de empleo y desempleo, es necesario hablar de un factor importante como lo es el salario. El salario es el conjunto de remuneraciones económicas, tanto dinerarias como no dinerarias, que el patrono o empresa hace a sus trabajadores en remuneración por el trabajo aportado durante un periodo de tiempo determinado. En la actualidad, las empresas no son libres de fijar el salario para sus trabajadores, pues están fuertemente reguladas por organismos públicos o, en su defecto, por el Estado. Por ejemplo, en Guatemala, para este 2015, el salario mínimo para el área agrícola y no agrícola es de 2.644 quetzales con 40 centavos y para el área de exportaciones y de maquila el salario es de 2.450 quetzales con 95 centavos. Este es el salario mínimo que los patronos están obligados a pagarle a sus trabajadores. De lo contrario, los trabajadores se pueden apoyar en algunas leyes, que en el caso de Guatemala sería el Código de Trabajo, en el cual se encuentran establecidos los derechos y obligaciones tanto de los empleados como de los patronos. En Guatemala, la situación del empleo y desempleo es una situación que ha ido cambiando, en algunos casos para mal, por la falta de oportunidades que se dan dentro del país. Un ejemplo de ello puede ser que las empresas, al momento de contratar al personal que necesitan, requieren por lo menos que las personas tengan experiencia mínima de 1 año y que tengan entre edades de 22 años a 30 años, lo cual viene a dificultar que las personas puedan ser empleadas cuando recientemente han salido del nivel diversificado, lo que viene a perjudicar rotundamente la productividad que la juventud guatemalteca le puede proporcionar a este tipo de empresas. El empleo es una actividad económica que parte del principio de trabajo. O sea, cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de remuneración, de salarios, de un trabajo. Y el empleo recae en las 3 actividades de la actividad productiva de la economía, como es la agricultura, la industria, servicios. Cuando las personas buscan un empleo, se enmarcan en una de estas áreas, ya sea, como repito, la agricultura, la industria, el comercio, los servicios, etc. Básicamente, cuando una persona encuentra un empleo y se transforma en un trabajador formal, entonces estamos hablando de que una nueva persona ingresó al empleo. El empleo quiere decir que su trabajo va a estar fijo, va a tener un salario que va a devengar mensualmente y que no va a tener, y que tiene la certeza que va a estar bien protegido por la empresa o por el Estado o por donde se emplea. Entonces, hablando del empleo en general, es una actividad que el individuo gestiona o se integra a cualquier actividad productiva del país. Entonces, todo lo contrario al desempleo. El desempleo es aquella persona que carece del mismo, lo anda buscando pero no lo encuentra. Lamentablemente en nuestro país es un fenómeno económico que está creciendo. Cada año hay más desempleados porque no hay fuentes de trabajo. Y se hace más complicado para aquel que anda buscando trabajo y si no tiene un nivel académico logrado. Entonces queda a la expectativa de encontrar lo que sea. Aquí el objetivo es cómo sobrevivir. Regresando al concepto de empleo, empleo entonces genera la acción del trabajo. Los trabajadores tienen su salario, tienen sus prestaciones laborales, tienen en sí el respaldo de la empresa, ya sea pública o privada, y que no está con la pena que lo vayan a despedir. Totalmente distinto a aquel desempleo, que todas las mañanas o todos los días sale a buscar un trabajo para satisfacer una necesidad en su hogar, y ese trabajo le va a dar, le va a brindar, digamos, esas cosas básicas, o tener los productos para la alimentación, para el vestuario, para qué sé yo, ¿no?
Bueno, la tasa de desempleo específicamente aquí en Guatemala cada año van aumentando, ¿no? Lamentablemente no hay políticas laborales que los distintos gobiernos de este país no han generado. Entonces no hay un marco jurídico y económico que respalde o que respalde esta política, porque al haber política de empleo, de esa política nacen programas y proyectos para poder emplear a todos los habitantes que no tengan uno. Lamentablemente en estos últimos años el nivel de desempleo ha aumentado. La generación o el sector más vulnerable de la sociedad son los jóvenes, porque prácticamente salen de nivel medio con un título obtenido, pero cuando llegan al mercado laboral resultan que las puertas están cerradas, porque encuentran un sinfín de dificultades. La primera es que no tienen una experiencia, no tienen experiencia laboral. La segunda es que se dan cuenta que lamentablemente la carrera o la profesión que tienen nivel medio no los preparó adecuadamente para asumir el rol como trabajador en esta sociedad guatemalteca. Entonces tal vez ahí podemos hacer un llamado a las instituciones públicas y privadas que ofrecen educación en medio y que están generando profesionales que también revisen los currículos, ¿no? Para ver si los cursos y todo el currículo de esas carreras están de acuerdo a la realidad que van a encontrar los jóvenes, ¿no? Estamos viendo que cada año salen aproximadamente 200,000 egresados del nivel medio, ¿no? Y el mercado nacional, o sea, las empresas privadas ofrecen entre 40,000 o 45,000 empleos anuales, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes que no optan un empleo? Que alrededor de 150,000 nuevos jóvenes quedan sin empleo, ¿no?